Una ciudad que sorprende desde el primer minuto por su diversidad cultural y arquitectónica, por su perfecta comida y la calidad de su gente. Bienvenidos a Sarajevo. Sarajevo es la ciudad más poblada de Bosnia y Herzegovina. Es la capital del país y la capital de la Federación de Bosnia y Herzegovina. Si te suena confusa esta información, te recomendamos este video donde explicamos la compleja división política del país. Desde sus orígenes, ha sido hogar de distintos grupos étnicos, cada uno con sus costumbres y religiones, lo que la hace dueña de una vasta y diversa riqueza cultural que a simple vista puede apreciarse en sus edificios. Aunque lo que se destaca en el centro viejo es la influencia que dejó el Imperio Otomano después de haber estado al mando de la ciudad por casi 5 siglos. Caminando por el bazar, nos queríamos llevar absolutamente todo, especialmente un objeto mítico al que le pedimos lo más preciado. Dame alimento. Llegaron nuestros cevapchi o cevapchichi. Esto parece más como, diríamos en Argentina, un chorizo. Básicamente es una mezcla de diferentes carnes, así que es muy típico de la zona de los Balcanes. Y ahora les vamos a decir qué tan bueno está. Hasta ahora tiene mucha pinta y costó 7 marcos los 10. Que están acá adentro, metidos en el pancito. Hay otras opciones más pequeñas, obviamente una sale más barato, pero igualmente la comida en general, tanto en Sarajevo como en Bosnia y Herzegovina, es muy barata para el bolsillo europeo. Bajo el Imperio Otomano, Sarajevo llegó a ser la ciudad más importante de los Balcanes y la segunda del imperio después de Estambul, pero a lo largo de la historia fue reconocida por tantos otros hechos que no nos alcanza un solo video, así que no te olvides de suscribirte para seguir escuchando sus historias y curiosidades. Preparen sus cuadernos y su pastillita para no quedarse dormidos porque arranca una larga clase de historia. Nos encontramos en un lugar que fue escenario de uno de los hechos que marcó para siempre la historia de la humanidad. Estamos en el Puente Latino, lugar donde el 28 de junio de 1914 el bosnio de origen serbio Gavrilo Princip asesinó al archiduque Fran Ferdinand, heredero de la corona del Imperio Austrohúngaro, y a su esposa Sofía. Hecho que, según aprendimos en el colegio, fue el causante, el detonante de la Primera Guerra Mundial. Pero bien, vamos por partes, dijo Jack el Destripador. Primero, ¿por qué el príncipe querría matar a Fran Ferdinand? Bosnia y Herzegovina, al igual que otros países de origen eslavos, pertenecían al Imperio Austrohúngaro, y Serbia, otro país de origen eslavo, no pertenecía a él. Y los serbios tenían la idea de generar un hecho que invite o genere una gran revuelta que al fin y al cabo termine liberando a estos países eslavos que pertenecían al Imperio Austrohúngaro y formar una gran nación de países eslavos dirigida por Serbia. Cosa que al fin y al cabo terminó funcionando porque después de la Primera Guerra Mundial se conformó Yugoslavia, que incluía a Serbia y a todos estos países de origen eslavos del sur. Justamente Yugoslavia significaba eso, países eslavos del sur. Así que, objetivo cumplido. Segundo, es que hay que aclarar que en realidad este hecho sí fue el desencadenante de la Primera Guerra Mundial, pero no hay que culparlo tanto porque en realidad ya en ese momento Europa estaba muy tensionada, estaba muy caliente el ambiente entre los distintos países, y en realidad cualquier hecho iba a servir como excusa para causar finalmente la guerra. Es así que, bueno, esto generó que Austro-Hungría le declare la guerra a Serbia, y así Rusia se aliado de Serbia, y después Alemania le declare la guerra a Rusia, y así terminó pasando algo que iba a pasar con cualquier hecho. Pero bueno, estoy hablando del hecho, y no estoy diciendo cómo pasó específicamente el hecho. Bien,
Atrás mío, como dijimos, está el Puente Latino y adelante mío hay una calle que va desde el centro de la ciudad hasta el ayuntamiento de la ciudad. Justamente por esa calle iba a ir Franz Ferdinand ese día hasta el ayuntamiento a tener una reunión. En ese momento lo estaban esperando Gavrilo Princip y 5 personas más que habían sido entrenadas por los serbios para llevar a cabo este asesinato. Uno de los compañeros de Gavrilo Princip estaba esperando al auto descapotable que llevaba al archiduque en una de las esquinas de un puente que está enfrente a este y le arrojó una granada de mano al auto descapotable, pero esta rebotó y terminó detonando en otro auto que estaba detrás del archiduque. Y él pensando, sin saber a ciencia cierta si había asesinado al archiduque o no, se tomó una pastilla para suicidarse y se tiró al río. Spoiler alert, la pastilla no funcionó y terminó quedando vivo. Con el humo de la granada y con el desconcierto, los otros compañeros de Gavrilo Princip no llegaron a generar ningún otro ataque, así que el auto terminó llegando a destino. Incluso el propio Gavrilo Princip no pudo generar su ataque estando él en la esquina del Puente Latino. Decepcionado por no haber podido generar su ataque, Gavrilo Princip se encerró en un bar, en un restaurante que estaba en la esquina del Puente Latino, que hoy en día hay un museo, pensando en qué iba a pasar después de esto, de no haber podido cumplir con su misión, mientras el archiduque estaba en esta reunión en el ayuntamiento. Finalizada la reunión, el archiduque decide cambiar sus planes, ya que después de la reunión acontecía un almuerzo y él en realidad quería cambiar su ruta porque había sido atacado y además quería ir al hospital a ver cómo estaban los heridos del atentado. El tema es que el conductor del auto descapotable no sabía que el archiduque quería cambiar los planes, quería cambiar la ruta e hizo la misma ruta que tenía planeada para ir al almuerzo. En ese trayecto, Gavrilo Princip escucha desde el café que el auto descapotable está nuevamente en la calle, la multitud nuevamente se empieza a acercar al auto para saludar al archiduque y es ahí cuando él decide acercarse al auto, sacar su arma y asesinar a Franz Ferdinand y a su esposa Sofía. Y después de dispararles a ellos, se puso su arma en la cabeza, quiso gatillar y el arma no funcionó. Al igual que a su compañero, los intentos de suicidio no terminaron funcionando. Finalmente Gavrilo Princip y sus compañeros fueron a prisión, aunque los 4 que no habían hecho nada fueron llevados a la horca y el compañero de la granada y él fueron enviados a prisión porque eran menores de edad y no se los podía condenar a la horca. 4 años después del asesinato, Gavrilo Princip terminó muriendo en su prisión de tuberculosis, falleciendo antes de que termine la guerra que él había causado. Sarajevo es una de las ciudades que más nos movilizó. Cada rincón tiene una historia para contar, pero no como un secreto, sino que están ahí a la vista para sacudirte. Trataremos de hacerle honor a esas historias en nuestros próximos episodios, así que te invitamos a suscribirte para no perderte ninguno. No te vayas sin dejarnos tu opinión en los comentarios, un like si te ha gustado y seguí conociendo más del mundo con estos recomendados. Gracias, nos vemos y escuchamos en el siguiente video.